Saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal. En esta ocasión vamos a continuar con las recomendaciones para poder trabajar la semana 3 de este proyecto número 1 de la ficha pedagógica de bachillerato. Bienvenidos. Empecemos. El objetivo de aprendizaje no vamos a darle lectura debido a que usted ya lo conoce. De igual manera, el nombre del proyecto, solamente vamos a recordar que al finalizar el mes vamos a tener un informe con la temática de problemas del mundo contemporáneo. Ya en cuanto a la estructura, esta semana número 3 tenemos 4 actividades en donde incluimos inglés. Las 4 actividades tienen la temática de ética empresarial. En cuanto a las materias necesarias, la ficha pedagógica especifica de forma muy clara que esta semana trabajarán las materias de matemáticas, emprendimiento y gestión y ciencias sociales. En cuanto a las habilidades, las palabras claves, los contenidos que los chicos tienen que dominar esta semana son las siguientes: ética empresarial, contabilidad, leyes financieras, desempleo y pobreza en el Ecuador, variables dependientes e independientes, la ley de apoyo humanitario y en cuanto a matemáticas vamos a despejar algo de fórmulas. Ya entrando en detalle en cuanto a las actividades, vamos a empezar con una lectura que se titula El extraño caso Olympus. Olympus, para que ustedes tengan una idea, es una empresa que se dedicaba a la fabricación de cámaras fotográficas. Estaba inmerso en el mundo de la fotografía. Y para resumirles la lectura, tiene que ver con la contabilidad falsa que tenía esta empresa, el desvío de fondos y el mal uso de los recursos monetarios que luego llevaron a la empresa a tener varios inconvenientes. Luego de hacer esta lectura pasamos a esta primera actividad en donde nos piden que realicemos una lista de acciones de control que realiza Woodford. Woodford es quien estaba encargado de la empresa y se da cuenta de todas estas situaciones y empieza a indagar, empieza a investigar, empieza a pedir explicaciones. Entonces nosotros vamos a hacer una lista de acuerdo a lo que hemos leído de todas las acciones de control que él realiza para poder dar con la verdad de esta contabilidad falsa que estaba llevando la empresa. Luego de esto vamos a tener un pequeño fragmento para entender qué es la contabilidad y para qué sirve, para pasar luego a escribir un texto de 300 palabras acerca de cuál hubiese sido el papel que habría tenido la empresa Olympus si hubiese tenido una contabilidad ética. ¿Qué hubiese pasado con la empresa? Luego de esto vamos a hacer la tercera actividad dentro de esta primera, en donde nos pide que nosotros mencionemos un motivo por el cual se crearon las leyes para registrar los estados financieros de las empresas. ¿Qué motivos pueden haber para que todos los países tengan leyes tributarias, tengan leyes que obliguen a las empresas a registrar sus estados financieros? ¿Cuál es la razón? Entonces aquí nosotros vamos a poder escribir eso. Luego pasamos a la actividad número 2. Vamos a empezar con una lectura acerca del desempleo y la pobreza por la emergencia sanitaria. Una vez que hemos hecho esta lectura, pasamos a determinar, de acuerdo a lo que leímos, 3 variables dependientes y 3 variables independientes con respecto al desempleo durante la pandemia. Esto es lo que se puede tornar un poco confuso. Les voy a explicar un poco para que entiendan. Hemos puesto aquí una imagen lo más resumida posible para que ustedes comprendan esta situación. La variable independiente vendría a ser la causa. Esta variable independiente cambia constantemente, mientras que la variable dependiente vendría a ser el efecto y es aquello que se investiga y se mide. Básicamente es eso. La variable independiente se puede manipular, puede cambiar y ese cambio va a afectar directamente a la variable dependiente, que sería, como ustedes ven en pantalla, el efecto que causó ese cambio en la variable independiente. En pocas palabras, variable independiente es la causa, la variable dependiente es el efecto. La variable dependiente se investiga y se mide y la variable independiente es aquella que cambia. Entonces, como ejemplo, 3 variables dependientes dentro de esta lectura puede ser el desempleo,
puede ser la pobreza y puede ser la crisis económica. Todo esto se ve afectado de acuerdo a las variables independientes que van a cambiar. Entonces nosotros vamos a poder elegir, de acuerdo a las variables dependientes que acabamos de mencionar, varias variables independientes que pueden afectar directamente a las ya mencionadas. Luego de esto vamos a pasar a otra lectura acerca de la ley del apoyo humanitario y lo que son los contratos especiales por la emergencia, que tienen ciertas estipulaciones que se aplicaron durante la pandemia. Luego de hacer la lectura, nos pide que nos basemos en la variable dependiente desempleo y podamos identificar o proponer 5 variables independientes para que este desempleo disminuya. Vamos a escoger 5 variables para que pueda disminuir el desempleo y vamos a explicar por qué hemos escogido estas variables. Luego pasamos a hacer un informe final del estudio de caso acerca de la lectura que hicimos al principio del desempleo y la pobreza por la emergencia sanitaria, ¿no? La difícil situación económica que pasa el país. Vamos a hacer un pequeño escrito, un pequeño resumen. Recuerde que un informe tiene el asunto y luego desarrolla el tema y vamos a colocar este informe dentro del portafolio. Así pasaríamos a la actividad número 3, que tiene que ver con matemáticas. Vamos a ver números combinados como el doble o el triple de tal dato. Vamos a poder despejar fórmulas. También tenemos algunos ejercicios, tenemos un problema también y nos va a direccionar para resolver ejercicios en el libro de matemáticas de segundo bachillerato. Es la actividad en sí, está dentro del libro de matemáticas de segundo bachillerato. Luego pasamos a inglés, que tiene que ver con la producción de textos informativos. En cuanto a los recursos que podemos utilizar, podemos reforzar la temática de lo que es la ética en la contabilidad con un pequeño video como el que usted ve en pantalla. Puede buscarlo en YouTube, está disponible de forma gratuita. Y de igual manera un pequeño video de lo que es Telesur, un reportaje súper corto también de cómo Ecuador registra 1 millón de desempleados entre mayo y junio de 2020. Esto gracias a la emergencia sanitaria. Eso para reforzar todo lo que nosotros podríamos hablar y trabajar en clase. En cuanto a la recomendación final, siempre vamos a recordarle que estamos trabajando con destrezas, con criterio de desempeño imprescindibles. Todas estas temáticas son importantes, compañeros, así que tratemos que sean interiorizadas por los chicos, de que los chicos comprendan, de que nadie se quede con vacíos. Nada más, damas y caballeros, muchísimas gracias por la atención. Recuerde que en el primer comentario de este video tienen los links para acceder a los grupos gratuitos de WhatsApp y de Facebook. Ahí estamos compartiendo información, intercambiando recursos y, en fin, interactuando todos los docentes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.